vamos a ver cómo es la conservación de la energía. Entonces, en biología, la energía y los nutrientes están muy ligados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entra la energía a los seres vivos? A partir de la energía solar, ya que ésta está bombardeando continuamente la Tierra. Pero nosotros no podemos tomar esa energía solar como tal. Necesitamos hacerle una transformación. Nuestra energía es química. Nosotros cogemos la energía química, ¿correcto? Bien. Entonces, hay unas leyes que rigen la energía en los ecosistemas, ¿correcto? ¿Cuáles serán? La primera, que la energía se desplaza de una comunidad a otra dentro de dos ecosistemas en un flujo unidireccional continuo. O sea, va de un lado hacia el otro y continuamente se está desplazando esa energía. Y la segunda, que los nutrientes pasan en forma continua por ciclos y se aprovechan de manera repetida dentro de los ecosistemas, ¿correcto? Esto es lo que vamos a ver hoy. La primera ley y la segunda ley, ¿correcto? Entonces, viendo esto, decimos que la energía va a entrar a las comunidades por vía de la fotosíntesis. Son las plantas las que van a transformar esa energía solar en energía química, ¿correcto? Sí, Edwin, yo también voy a presentar la prueba. Bien. Entonces, la energía química ya la podemos aprovechar nosotros, los seres vivos, como tal para nuestros procesos que tenemos. Entonces, la energía entra a las comunidades por vía de la fotosíntesis. Entonces, tenemos las plantas que transforman esa energía lumínica a energía química y entra por los herbívoros. Entonces, tenemos seres que son autótrofos o productores y tenemos seres que son heterótrofos o consumidores, ¿correcto? Entonces, los autótrofos son las plantas, que son los productores, y los heterótrofos ya somos el resto de, por llamarlo algo así, como reinos. Sí, algo así como los niveles tróficos, pero ya los vamos a ver en un tema adelante, ¿vale? Correcto, Johan. Los autótrofos es muy importante porque ellos son los que permiten la entrada de la energía a la cadena alimenticia, a los ecosistemas. ¿Correcto? Bien. Entonces, para medir la energía, esa energía se transforma en biomasa dentro de las comunidades. Entonces, nosotros medimos es la biomasa. Entonces, la biomasa en sí es la materia total de los seres vivos que viven en un lugar determinado y se expresa en peso por unidad de área o de volumen, ¿correcto? Entonces, escoger todo lo que es la materia orgánica como tal y ese es el peso, eso es la biomasa, ¿correcto? Entonces decimos, por ejemplo, que aquí como en la foto, nuestro osito panda, él requiere una gran cantidad de biomasa de los vegetales para su alimentación, ¿correcto? Entonces, aquí es donde vemos una contradicción. La gente come vegetales dice que para adelgazar. Y vean, el oso panda tan gordito que es y solo come vegetales. ¿Correcto? Edwin, ya vimos eso de la respiración animal y vegetal, pero si quieres escríbeme y lo profundizamos. No, la biomasa tiene que ver con todo, tanto animales como vegetales. Un oso panda no es un oso panda es un mapache gigante. La biomasa, digamos que sí porque es material orgánico en descomposición, entonces también acoge las hojas muertas, porque es biomasa de el material orgánico en descomposición, ¿correcto?
Recuerden que las dudas, por favor, escríbenmelas al correo para poder profundizar. Escríbanmelas al correo. Recuerdo nuevamente el correo, lo voy a escribir aquí. Biología @ puntaje nacional pegado .co, solo .co de Colombia. ¿Listo? Sí, es un mapache gigante. Para meternos un poquitico en la taxonomía, los osos pandas son prosionios, igual que el mapache. De hecho, ustedes vieron la película Kung Fu Panda. En Kung Fu Panda aparece Po, que es el panda que todos conocemos, y el maestro, ¿cierto? Sifu es un mapache, es un panda rojo. Si ven que es parecido a un mapache, pero pequeñito. Entonces son dos tipos de mapaches. Está el mapache que conocemos, que es el panda gigante, y está el panda rojo. Bueno, continuemos. No, no son osos, porque los osos son úrsidos, ¿correcto? Que son una familia completamente distinta. Pero ese no es el tema de hoy. Continuemos. Bien. Entonces, la productividad primaria neta, que es la cantidad de biomasa producida por los organismos autótrofos que forman base de la cadena trófica. Entonces, cuando hablamos de la productividad primaria, o sea, lo que se produce en biomasa dentro de una cadena trófica, estamos hablando de la cantidad de biomasa producida por los organismos productores, para ponerlo en otras palabras, por producirlo por las plantas, ¿correcto? Bien. Entonces miremos cómo es una cadena trófica. Entonces la cadena trófica es una relación lineal entre los niveles tróficos. ¿Por qué lineal? Porque yo tengo acá la planta, la mariposa se alimenta de la planta, ¿cierto? Que es un consumidor primario. El sapo es un consumidor secundario porque ya se alimenta de la mariposa, y la serpiente se alimenta de la rana, entonces es un consumidor terciario. Y así sucesivamente es lineal, va en una sola línea, ¿correcto? Eso es una cadena trófica. Pero en los ecosistemas nosotros no podemos hablar de cadenas tróficas como tal. ¿Nosotros de qué hablamos? Nosotros hablamos de redes tróficas. Muy buena pregunta, Danilo. ¿Qué pasa con las plantas y la energía solar? Muy sencillo. La energía restante después de la fotosíntesis la acumulan esa forma de biomasa, ¿correcto? Bien. Entonces, cuando hablamos nosotros ya no hablamos de la cadena trófica porque es lineal. En un ecosistema lo que se ve es una red trófica, en donde se ven múltiples cadenas interconectadas, donde todos los organismos unos alimentan de otros y hay muchas conexiones. ¿Qué pasaría si yo solo tuviera una cadena trófica como esta? Al faltarme, por ejemplo, enseguida afectaría a y ya no podría existir porque solo está así lineal. Entonces, en una red trófica, si me falta uno, yo tengo otros caminos por los cuales la energía va a llegar a los niveles más altos, los niveles tróficos más altos, ¿correcto? ¿Claro? Bien, entonces, tenemos esto que es muy importante. La transferencia de energía de un nivel trófico a otro. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es muy ineficiente. Entonces, de la cantidad de energía solar inicial que llega a la Tierra, ¿cierto? Solo es aprovechada por las plantas en un porcentaje muy pequeño. Y de los consumidores primarios, más pequeño. Y de los secundarios llega más pequeño. Y en los terciarios, pues mucho más pequeño.
Si vemos, de aquí a aquí hay un 10%, de aquí a aquí hay un 10%, de aquí a aquí hay un 10%. ¿Correcto? Entonces, es un porcentaje del 10%, es lo que llamamos la regla del 10%. Simplemente pasa un 10% de energía total, va pasando entre los niveles tróficos. ¿Correcto? Entonces aquí es por eso que vemos algo muy importante. Que la cantidad de plantas, de productores, es mucho más elevado, es mucho más elevado que la de los consumidores primarios, ¿cierto? Y los consumidores primarios, la cantidad es mucho más elevada que los consumidores secundarios y así sucesivamente. Entonces ustedes vean, por ejemplo, en una sabana africana, la cantidad de herbívoros es muchísimo mayor que la cantidad de carnívoros y así sucesivamente. Ese 90% restante, ¿en qué se pierde? Primero, en algo de biomasa. Segundo, es pérdida en calor, en respiración, en lo que excretamos, etcétera, etcétera. Ese es una forma muy ineficiente de pasar la energía de un nivel trófico a otro nivel, ¿correcto? Entonces, nosotros, la ventaja es que nosotros somos omnívoros, entonces nosotros aprovechamos también la energía desde aquí, ¿cierto? Porque comemos vegetales, aprovechamos desde aquí porque comemos herbívoros, aprovechamos algo de aquí porque comemos algunos carnívoros, no todos, pero sí algunos, ¿cierto? Y vamos consumiendo de todo. Entonces, por eso es que nosotros consumimos de todos los niveles tróficos, ¿correcto? Entonces, ya viendo un poquitico las cadenas tróficas como tal, entonces, si yo, para enlazarlo un poquitico con la clase pasada, si yo introduzco algo aquí que va a competir, un herbívoro nuevo que va a competir en un ecosistema por las plantas, pues obviamente va a afectar toda la red trófica, ¿correcto?